noción misma de arte latinoamericano es una noción respecto a la cual no existe consenso. Podríamos denominar como arte latinoamericano todo tipo de arte que se produce en Latinoamérica, por lo cual estaríamos dando una especie de definición geográfica, ¿no? De lo latinoamericano. Arte latinoamericano es lo que se produce en Latinoamérica, ¿no? Bueno, muy pronto nos parece un poco sospechosa esa noción tan facilista, ¿verdad? Podríamos decir también que es latinoamericano todo arte que aborda, ¿no?, los problemas y los temas de Latinoamérica, ¿no? Con lo cual estaríamos, por supuesto, dando una noción más compleja, más rica, más reflexiva. Sin embargo, todavía sería, a mi juicio, una noción, estaríamos concibiendo el arte latinoamericano a partir de una especie de identidad geopolítica, ¿no?, demasiado enfática. Mi perspectiva, ¿no?, sobre este punto es que abordar el arte latinoamericano nos exige, ¿no?, no solo hace posible, sino que nos exige reflexionar nuestra relación con el arte contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo como categoría histórica es algo que durante mucho tiempo, durante décadas, era algo que fundamentalmente ocurría en las grandes capitales, ¿no?, en las grandes capitales culturales del mundo, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de arte contemporáneo, estábamos hablando de lo que estaba ocurriendo en Berlín, en Nueva York, en Londres, en París, etc., ¿no? O sea, allí en las grandes capitales mundiales se producía el arte contemporáneo y el resto, entre comillas, lo que hacía era estar permanentemente poniéndose al día, ¿no?, en una especie de actualización permanente, ¿no? Es lo que algunos autores denominaron un ejercicio de modernización permanente, ¿no? Siempre estábamos un poco atrasados, ¿no?, prestando oído a lo que ocurría en otros lados, ¿no? Como decía Leopoldo Sea, en América Latina nos preguntábamos cada cierto tiempo qué hora es en el mundo, ¿no?, para sincronizar nuestros relojes. Pues bien, esa condición se ha transformado radicalmente. Hoy día, entre otras cosas, no me puedo extender sobre todas las variables que han incidido de manera extremadamente compleja en esto, pero la condición globalizada del tiempo presente, del tiempo que vivimos, ha modificado de manera sustancial el problema que señalaba recién. Dos elementos, ¿no?, que tienen que ver esencialmente con nuestra condición globalizada. En primer lugar, la globalización del capital financiero, ¿no?, lo que se denomina la globalización económica, que en sentido estricto no es una globalización cultural, no es que estemos globalizados culturalmente porque estamos todos viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros, poniendo atención a los mismos programas. No es esa la globalización. La globalización es globalización del capital financiero, es un fenómeno económico. Eso por una parte. Y por otro, la idea de que hay una especie de cultura global en donde todos estamos viendo y leyendo lo mismo, eso es más bien ideología, ¿no? Entonces, la globalización es globalización del capital financiero. Y por otro lado, la informatización digital, ¿no? O sea, estas redes digitales, ¿no?, que cruzan el planeta, ¿no?, como una especie, como sus arterias, en donde transita la información, las imágenes, etc. Esto ha cambiado totalmente, entonces, la situación que señalaba al comienzo, ¿no?, en donde lo contemporáneo ocurría solo en una parte. ¿Cómo incide entonces, cómo se relaciona el arte contemporáneo con esta condición planetaria, digámoslo así? Tiene que ver, entre otras cosas, con ciertos temas, ¿no?, con ciertos problemas. Sin embargo, no se trata de temas y problemas del arte latinoamericano, como si el arte en otras latitudes estuviese abordando otros temas, ¿no? Son temas y problemas que tienen que ver con nuestra contemporaneidad. O sea, la existencia, la manera como la información incide en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, lo que se está pensando respecto a los algoritmos, ¿no? Es algo que está ocurriendo, es una reflexión que está ocurriendo en todo el planeta. La reflexión sobre el medio ambiente, sobre la migración forzada, ¿no?, sobre las crisis políticas y la violencia, ¿no?, no solo las violencias desatadas como acontecimientos, sino que lo que se denomina también violencias de baja intensidad, ¿no es cierto? Esa violencia que se domicilia en lo cotidiano, ¿no?, que casi no la vemos. Incluso algunos hablan de violencia de grado cero, que significa no que no haya violencia, sino que es una violencia que es estructural y por lo tanto se naturaliza, ¿no? El género, diversidad y diferencias sexuales, etcétera. Todos esos temas se están discutiendo hoy día en el planeta, ¿no?
Particularmente me interesa uno, las tensiones entre pasado e historia, ¿no? Una crisis de la historia, como crisis del relato, crisis de esta economía de sentido, ¿no es cierto?, que consiste en articular el pasado señalando cuáles son los acontecimientos, los personajes, los documentos, ¿no es cierto?, que tienen estatura histórica y que se ponen por sobre los otros. Hoy día hay una gran discusión sobre eso, ¿no? Esa historia canónica, sedimentada, que la aprendíamos casi naturalmente, hoy día está puesta en cuestión. La historia está en discusión y por lo tanto el pasado irrumpe. Hay una especie de insubordinación del pasado, ¿no? Eso también está ocurriendo a nivel planetario. ¿Cuál es la diferencia latinoamericana en todo esto? Lo que puedo señalar en este breve tiempo es que la diferencia fundamental se relaciona con nuestra historia, ¿no? Una historia en donde la colonia, ¿no?, la situación de conquista y colonia, está absolutamente presente, ¿no? O sea, hoy día más que nunca hay una conciencia y una reflexión en el arte latinoamericano, y cuando digo arte latinoamericano no me refiero solamente a las artes visuales, estoy pensando también en la poesía, en la literatura, en el teatro, en la danza, etc. La situación de colonialidad, de poscolonialidad, no es algo que ocurrió allá en el pasado, ¿no?, y de lo cual tengamos solamente hoy día una memoria, ¿no?, tal vez cada vez más gris, sino que es algo que está operando en el presente, ¿no? O sea, la situación de un continente marcado por la violencia de la colonización es algo sin lo cual hoy no podríamos entender nuestro propio tiempo, nuestra contemporaneidad. Bueno, las artes, entonces, todas las artes, desde la poesía hasta el cine, en América Latina, hacen suyo estos problemas que son globales, pero los hacen suyos desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Hoy día en donde incluso una diferencia que hasta hace poco era muy, muy relevante, ¿no es cierto?, la diferencia centro-periferia, es una diferencia que hoy día también se pone en cuestión. Por lo tanto, respecto a cuáles son las ideas que movilizan al arte latinoamericano, yo diría que no se trata simplemente de ciertos temas, de ciertos contenidos que serían nuestros, a diferencia de los temas y contenidos de otras latitudes, sino que se trata del modo, ¿no?, en que estos temas son modulados, son reflexionados, son reelaborados a partir de nuestra historia.